Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Ana. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta de verte y de grabar. Mira, ¿qué coloretillos tienes hoy? Es que hemos comido muy bien. ¿Qué has comido hoy? Hemos comido Ya, juntas, pero estoy haciendo pero sí, la performance. A ver, hemos comido en un italiano, que no vamos a desvelar el nombre, no vayáis a inundarlo. Y a pensaros que hacemos publicidad. Claro, ¿no? que no, en realidad, la verdad es que ninguna. En fin, un italiano muy rico, de verdad, muy, muy, muy rico. Ana me había hablado, tú ya me habías hablado de este sitio y lo habías puesto por las nubes. Y yo, pues, a ver, me acercaba con ilusión, pero con precaución. Y sin embargo, me encantó. Me encanta. He comido, yo me pedí... Bueno, primero, es que no sé los nombres. Era como una carne que parecía como roast beef muy extendida con una salsa increíble por encima, que era... Vitello tonato. Y luego lo otro de berenjena y salsa de tomate impresionante. Melanzana parmigiana. Qué bien. Jo, somos súper italianas. ¿Y tú qué te pediste? Y luego me pedí ya me acuerdo. el spaghetti vongole, o sea, con almejitas. Muy poco yo, que normalmente me habría pedido bien de trufa, bien de queso. Pues esta vez dije, almejas. Traicionaste tu propia identidad, sí. Es verdad que siempre mucha trufa, nata, cebolla caramelizada. Sí. ¿Tú qué has pedido? Yo, claro, comí los mismos entrantes que Carmen y luego de plato de pasta me pedí, porque claro, todo esto viene de que en este italiano tienen una carta sin gluten bastante nutrida. De ahí mi obsesión por ir. Me pedí una amatriciana, o sea, con bacon, cebollita y luego les pedí si tenían un poco de picante y me lié ahí a echar cayena y la lié un poco, o sea, terminé un poquillo abrasada, pero bueno. Ha repetido unas cuantas veces, se iba poniendo cada vez más roja y decía... Me he pasado. Una delicia. Y no hemos pedido postre. No podíamos. Aunque tenían una cheesecake sin gluten de maracuyá, que igual tenemos que volver a probarla. La cheesecake de maracuyá, no. No, yo no. O sea, perdona, pero eres una persona que mezclas absolutamente el 100% de los sabores y de pronto, porque es una fruta tropical, todas vosotras mesetarias. Es que no, es que a mí las frutas exóticas con cuidado. Y desde luego no en una cheesecake. Pero bueno. En fin, que nos liamos con nuestras cosas y tenemos que saludar a nuestras servietas del barroco, nuestro rebañito humilde del anacronismo, que bueno, tenemos que explicaros un poco de contexto para este episodio. Nosotras fuimos muy amablemente invitadas a la Biblioteca de Bellas Artes a pasar una tarde de viernes pues allí, con una especie de evento que no anunciamos mucho, decidimos ser un poquito sigilosas y anunciarlo así media voz para que quedara algo, pues un encuentro íntimo, una celebración así entre amigas, que es lo que fue y fue muy bonita, la verdad. Pero ahora pues lo compartimos con todas vosotras. Nada de lo que sucedió allí quedó grabado, así se decidió, así lo decidimos, pero aquí vamos a trasladaros no solo lo mismo que contamos allí, sino todo lo que ocurrió, además, con esa gente maravillosa. Claro, absolutamente fieles a nuestro espíritu barroco, comentábamos que pocas cosas hay más barrocas que las arquitecturas y celebraciones efímeras, pero claro, también pocas cosas hay más barrocas que un empeño constante por textualizar absolutamente todo lo efímero en una especie de contradicción infinita del barroco, que es intentar hacer cosas efímeras, pero por si acaso las vamos a textualizar porque queremos registrar absolutamente todo. Queríamos, en aquel momento, el evento formaba parte de la celebración de los 100 años de la Biblioteca de Bellas Artes de la Universidad Complutense y nos invitó su bibliotecario ilustre, Javi, al que agradecemos mucho la invitación. La verdad es que pasamos una tarde estupenda. Es verdad, bueno, pasamos una tarde estupenda y eso que íbamos con un poquito de miedo, bastante intimidadas, porque nos acobardaban bastante todas esas manos súper diestras y encomiables que han pasado por allí, por esa biblioteca de la Facultad de Bellas Artes y también por todas esas manos diestras y gente artsy, que no somos nosotras. Para nada. Claro, y que había gente talentosísima allí y eso pues nos intimidaba. Entonces, claro, nosotras ya sabéis que cualquier destreza que requiera ir más allá del lenguaje pues es algo en lo que somos dos casos sin remedio, pero de todas formas... En nuestro empeño por hacer de todas nuestras conversaciones barrocas en general y
y de esta en particular, un rinconcito terapéutico, lo que intentamos hacer aquel día fue encontrar en las prácticas artísticas y en los derroteros manuales del convento, nuestros siglos más favoritos de la historia, pues encontrar una redención, cierta redención a nuestra torpeza. Y para eso decidimos empezar, porque no podía ser de otra manera, por las manos. Nos obsesionan las manos. Es algo que seguro ya sabéis porque lo repetimos obsesivamente desde nuestros episodios más primitivos. Carmen, sobre todo, ha vivido muchos años obsesionada con las manos y no solo con las manos, sino con qué hacen las manos en esos solapamientos tan complejos entre la contemplación y el trabajo. Si vosotras os preguntáis, fidelísimas oyentes, ¿qué hace Carmen un sábado por la tarde? Yo a menudo me la imagino tumbada en el sofá mirando al techo pensando qué hacen las manos en esos solapamientos complejos entre la contemplación y el trabajo. Le obsesiona tanto este tema a Carmen como a nuestro querido Vesalius, que, como sabéis, fue el responsable de una revalorización de las manos en el trabajo anatómico y disectivo a partir de la publicación de un armatoste renacentista titulado De Humani Corporis Fabrica, que aparece en 1543. De todo esto tenemos casi un episodio entero, en nuestro episodio de Disecciones Barrocas. Y claro, aprovechando que hemos creado este episodio un poco para redimir nuestras torpezas manuales, vamos a empezar por hacer una ASMR manual de describirnos las manos mutuamente. Carmen y yo guionizamos absolutamente todo, pero aquí juramos que esto es un ejercicio de improvisación descriptiva. A ver, acércame tu mano. Aquí te acerco mi mano derecha. Es mi mano derecha. Uf, atención. Las manos de Carmen, casi no llego a tocarlas. Las manos de Carmen lejos. Son blancas como el marfil, con venas azuladas como el lapislázuli, muy marcadas, con los dedos largos, finos y huesudos. ¿Las puedo tocar? Claro, por supuesto. Venga. Faltaría más. Y suaves como si nunca hubiera sido tornera de convento. Una suavidad escandalosa, Carmen. Me encanta que has hecho una SMR manual bastante garcilaso. Sí, me ha salido súper blasonada la descripción. Entonces, de tus los manos. Materiales han sido que era marfil y lapislázuli, que me ha aventurado a creer que era azul, pero quizás me esté equivocando porque no me salía la palabra turquesa. Si tú quieres ver lapislázuli en mis manos, decimos que es lapislázuli y ya está. ¿Me enseñas la tuya? ¿Me la acercas? La tiene súper abierta de pronto. Tiene la mano ahora mismo en máxima tensión, con lo cual me atrevo a decir que es de una dimensión bastante llamativa. Son manos grandes, son manos cobijadoras, son muy manos entendidas, son manos muy suaves también y son manos muy elegantes. Que hay una cosa que a mí nunca te lo he dicho, pero me llama mucho la atención y es tu tecleo. Tú tecleas con una elegancia muy, muy reseñable. Esto me ha hecho mucha ilusión porque la verdad es que tecleo increíble y estaba deseando que alguien me lo dijera. De verdad es increíble cómo tecleas. Yo observo mucho el teclear de la gente, de las personas, porque obvio me fijo mucho en las manos, pero en el teclear también. Y no se trata de hacerlo con destreza de mecanógrafa, no necesariamente. Es otra cosa. Es una acrobacia ahí en el teclado. Una desenvoltura, Una desenvoltura, exacto. Muy, muy elegante, con mucha pericia. Muy bien, te felicito. En fin, creo que con esto ya está. Hay que decir que aquel día en la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes era demasiado temprano, nos precipitamos, todavía acabamos de empezar el episodio y pedimos si algún alma voluntariosa, algún alma barroca quería, con algún apetito de ASMR manual, quería describir las manos de una amiga o las suyas propias y no, hubo temblores en las sillas y no. Estrepitoso silencio. Sí, no sucedió. Pero bueno, sin querer menospreciar nuestras pequeñas hazañas descriptivas de hoy, tenemos ya que decir que quien mejor se ejercitó en este delicadísimo arte de la pormenorización manual fue una monja jerónima de infinitos talentos, que es esa amiga que pues admiras y a la vez detestas porque es infalible en absolutamente todos los quehaceres. Por supuesto estoy hablando de Sor Juana Inés de la Cruz. Es cuerpo de referencia como Carmen. De hecho, ayer estamos grabando hoy día 13 de noviembre y ayer 12 de noviembre fue su cumpleaños. Me molesta ahora que dices lo de Escorpio, he de decir, felicidades a todas las Escorpio, que hay una cosa que me pasa mucho y es que la gente cuando se entera de que soy Escorpio me dice no lo pareces para nada. Y me molesta. Reivindicas muchísimo tu identidad de Escorpio. Pero es como si dijeran, no puedes ser misteriosa. Tú no.
Me ven demasiado buena persona. Mamarracha, yo tú creo. no. Claro. En fin, puede ser, ahora mismo no lo recuerdo, la verdad, que alguna vez hayamos mencionado ya a María Luisa Manrique, condesa de Paredes, yo creo Seguro que sí. que sí. Sí, de hecho sí. Que era también marquesa de la Laguna y que era amiga intimísima, protectora y mecenas de esta escorpio increíble que era Sor Juana. Algún día hablaremos seguro con más detenimiento de ella, pero para hoy nos basta con recordar que Sor Juana, intensa como solo una escorpio sabe serlo, le dedicó a la marquesa una cantidad ingente de versos de un fervor, bueno, que quizá, no lo sabemos, quizá fuera más allá de las exigencias del cortejo por el mecenazgo. Todo puede ser. Entre ellos, entre esos versos, hay un romance en esdrújulos, porque, claro, Sor Juana no te va a escribir cualquier pareadillo facilón. De ninguna manera. No. Claro, en el que ella describe así las manos de la condesa. Dátiles de alabastro tus dedos, fértiles de tus dos palmas brotan, frígidos si los ojos los miran, cálidos si las almas los tocan. Es que Carmen siempre recita súper sexy los poemas del barroco. A ver, Sor Juana es sin duda la persona, como buena Escorpio, es la persona más enrevesada del panorama poético, lingüístico y epistémico de nuestros siglos más favoritos. Sí. Te diré, Carmen, que mientras preparábamos este guión me aventuré a buscar Dátiles, Nueva España, siglo XVII, para ver si Sor Juana estaba jugueteando con trastoques cromáticos y metáforas golosas en su descripción de las manos de sus mecenas, pero enseguida como que te imaginé, o sea, como que escuché tu voz sobre mi hombro diciéndome, Ana, por favor, y entonces abandoné. Probablemente era yo bilocada. Y ahí diciendo, lo dejé. Ya, y ahí stop. Tengo que decir que aquel día en la biblioteca, no sé si te acuerdas, pero en el momento de la improvisación de hacer el ASMR manual, comparaste mis dedos con dátiles y en aquel momento me pareció una cosa preciosa y ahora lo pienso y digo, los dátiles son chatillos y arrugados. No comparé tus dedos con dátiles, dije que tus manos eran como alabastro. Dijiste dátiles. Bueno, porque estaba copiando a Sor Juana, pues ¿qué quieres? Estaba haciendo una impersonation de Sor Juana, sabía lo que se venía. En fin, esto dice Sor Juana de las manos de la marquesa, pero es que las propias manos de Sor Juana también han sido descritas y analizadas con bastante celo. El escribano Pedro Muñoz de Castro, nueva persona bienvenido Pedro Muñoz de que Castro, tenéis que conocer por nombre y apellido, pues él escribió sobre ella. Mujer de quien, no menos que de las obras de su entendimiento, me he admirado de las de sus curiosas manos. Qué labores, qué cortados, qué prolijidad, qué aseo, qué delgadeza. Para todo sirve el entendimiento. Aquí aclaro lo de delgadeza, porque si a vosotras os ha llamado la atención, tanto como a mí, esta aparente gordofobia manual tan inesperada, lo tengo que aclarar, pero es que, claro, Corvarrubias te dice que delgadeza vale por sutil o ingenioso también. Problema resuelto. Ya está. Entonces, esta cita la recoge Margot Glantz en un ensayo titulado Las curiosas manos de una monja jerónima, en el que la académica hace una cosa bastante bonita. Es increíble, Margot Glantz. Es increíble y esto es curioso, porque a ella le piden que escriba algo sobre Sor Juana, pues de estas cosas, estas peticiones de pronto. Que te llegan. Margot Glantz abre el email y tiene ahí una petición. Pasa a veces. De escribir un artículo sobre Sor Juana. Y claro, cuando se sienta delante del ordenador y posa sus manos sobre el teclado sin saber qué escribir con ellas, porque ya todo se ha dicho de Sor Juana, parece, se pone a pensar, viendo sus manos en el teclado, se pone a pensar en las manos de la monja. Y entonces dice, venga, voy a dejarme ir. Y entonces primero las describe tal y como aparecen en los retratos que nos han llegado de Sor Juana. Dice, son blancas, regordetas, con graciosos hoyuelos, apenas son rosadas, mientras sujetan con elegancia una pluma o abren con delicadeza un libro. Fíjate que a Sor Juana yo diría que le pegaría como tener dedos larguísimos y como garritas, y no son así. Le pega bastante tener como manos de pianista. Y sin embargo, si miráis los retratos, es verdad que no son del todo así y Margot Glantz se fija. Pues el empeño de Margot Glantz, claro, es recuperar a través de las manos todo lo que la producción intelectual y los altos vuelos filosóficos de Sor Juana tienen en realidad de esfuerzo material, porque hay mucho de eso. Y claro, no me resisto a citarla. No somos absolutamente nada sin lo material y claro que puedes citarla porque Margot Glantz es una autora deliciosa, así que adelante. Margot Glantz para todas vosotras, amigas. Creo que murió hace poco, ¿no? ¿En serio? Sí, a ver. Estamos haciendo
noticia necrológica. Margot Glantz, no, perdón, Dios me libre, está viva, tiene 93 años, pido perdón. Acaba de darme un... ¿tú sabes que esto pasaba con María Teresa... ¿Cómo se llamaba? Campos. María Teresa Campos. Muchas veces se anunciaba que había muerto sin haber muerto ella, ni nada de eso. No, gracias a Dios Margot Glantz sigue viva con nosotras. Ay, qué susto. Bueno, como le pedimos perdón citándola. Con las manos se pinta, se borda, se corta, se sostienen las cosas, se golpea, se muele, se martilla, se cocina, se enhebra, se deshila, se degüella, se flagela, se mendiga, se hila fino. Actos todos que Sor Juana describe en su poesía, actos concretos, válidos en sí mismos en su utilidad y su gestualidad primarias, o utilizados como metáforas de gradaciones y sutilezas muy diversas. Actos manuales, actos mecánicos, en apariencia simples, pero organizados siguiendo reglas específicas que exigen una gran sabiduría y destreza para convertirse en un arte o artes diversas, configuradas como artes marciales, de jardinería, de cetrería, de gastronomía, de caligrafía, relojería, contaduría, costura o tejido. Como bien sabemos, la caligrafía es una práctica manual también dominada por un conjunto de reglas y de gestos precisos. Colocan a quien la practica en la posición de escribir o dibujar. Alguien, por ejemplo, Sor Juana, sentado frente a una mesa, toma la pluma, la afila y la introduce en el tintero antes de trazar con esmero caracteres diversos. El trazo de esas palabras es tan elaborado como las labores de mano que tanto apreciara el contador Pedro Muñoz de Castro. Y ya termino. Espectacular la descripción y qué certero todo lo que dije. Me encanta que meta cetrería. Qué certero. El otro día ya sabes que he dejado de comprar el Ola por ironía y ahora ya simplemente a menudo compro el Ola para leerlo. Y en las primeras páginas del Ola, que siempre son las mejores, porque son esas páginas en las que aparecen personas en apariencia desconocidas, mansiones, pero que son los ricos de verdad, aparecía como el mayor maestro cetrero de España. Me acuerdo. Menudo reducto feudal es el Ola. Ya, la verdad, no pensamos lo suficiente en la cetrería, pero ahí está. Bueno, pues con las manos, por cierto, además de cetrería, también se hace sushi. Amigas, nuestro rebañito humilde de oyentes nos mandáis muchísimas fotos, nos mandáis muchísimos vídeos todos los días que no compartimos todos porque no queremos, nos da mucho apuro, esto lo tenéis que saber, daros demasiado la chapa. Sí, entonces, sentimos a veces que somos demasiado pesadas. Entonces en Instagram estamos teniendo una tendencia comedida porque que no queremos cansaros ni ser cansinas eso. Entonces, pero este vídeo que vamos a ver ahora, o sea, no lo vamos a ver, vais a escuchar un trocito de un vídeo que se ha hecho muy viral y que yo creo que probablemente sea el vídeo que con más insistencia y furor nos habéis hecho llegar. Sin ninguna duda. Dentro Susi Carmelita. Las paredes de este convento de las Carmelitas nos dan la primera pista, pero es entrando en su cocina cuando salimos de dudas. Si no se vende dulce hay que buscar la manera de vender algo. Pues aquí la tienen. A las tradicionales pastas y mermeladas que elaboran y venden aquí suman ahora este exótico menú. Pollo con verduras, tallarines y, como no, el plato estrella. ¿Sushi? ¿Quieres sushi? 5 de las 7 monjas de clausura que viven aquí proceden de Filipinas. Adivinen de quiénes salió la idea. Claro, como tú comprenderás, nosotros no íbamos a decidir hacer estas comidas, que no las conocemos. ¿Le paso el pedido? Sí. Llevan 2 meses ofreciéndolos y ya tienen clientela habitual. Que le guste mucho y que repita. Muchas gracias. Tengo una anécdota estupenda porque es que hace un par de veranos estuve en Granada unos días y vi que había que estaba este convento de Carmelitas, que aparte tiene una entrada justo delante del torno, preciosa, como que está lleno de azulejos pintados, muy bonita. Y entonces vi que vendían jabones. O sea, ellas han estado buscando su nicho de mercado. Y yo entré a comprarles unos jabones que les compré y tuve como mucho ánimo de entablar conversación con la monja tornera, como de curiosona yo. Y no hubo manera, fue súper seca. Es que o sea, crees, me no. vendió los jabones y me dijo todo el mundo circulando. ¿Cómo eran los jabones? Los jabones muy guays, eran jabones manuales que venían envueltos como en un celofán con un lacito rosa. ¿Y tenían olores? Sí, olían eran muy sencillos, Vale. eran muy sencillos, como un jabón que olía como a jabón de Marsella un poco. Sosa cáustica, un poquito de aroma como y a correr. tú bien sabes, Claro, como pero tú bien sabes. Ya. Entonces, bueno, este vídeo de las monjas y el sushi inevitablemente nos arranca pues una enternecedora sonrisa, pero en realidad es muy revelador
porque solo las monjas, con su disciplina manual, su pericia y su sosiego temporal, pueden aprender de golpe una tarea nada sencilla como la de armar los rollitos de sushi, que yo, pues como soy una manaza, siempre he sido incapaz. Entonces, claro, detrás de los rollitos de sushi palpita la misma premisa que palpitaba detrás de la invitación de casi todas las reglas monásticas de reservar un espacio de los tiempos del convento a las labores de manos para no caer nunca en la ociosidad ni en los pensamientos melancólicos. Nunca, había que siempre estar moviendo las manos porque si no caías ahí en darle vueltas a la cabeza. Sí. O sea que si te estás tú agobiando lo que sea y estás en el bucle, ponte a bordar, ponte a tejer, ponte a escribir, ponte a hacer algo. Cómprate plastilina. Cómprate plastilina. Las monjas de la Compañía de María, en su crónica del convento de la Enseñanza de México, escriben, por ejemplo, que ellas han fundado, sí, para dedicarse a cosas espirituales, pero también a operaciones de manos, Esto me que nos encanta. encanta el sintagma, con que daban descanso a la cabeza sin dar entrada a la ociosidad y sobradas conversaciones. Es que es maravilloso lo de operaciones de manos porque como que añade un grado de complejidad que no esperarías, pero la hay. Es que no hay nada más complejo que tareas de Realmente. manos, o sea, es una cosa complejísima. Y de eso, amigas, hemos decidido hablar hoy. No tanto de rollitos de sushi, aunque bien podríamos hilando con la ruta transpacífica, cosa que haremos algún día, sino de monjas pintoras, escultoras, iluminadoras, talentosas diletantes y atormentadas artistas. Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Tanta dicha como Sofonisba. Carmen, Ana. cuando se nos invitó a la Biblioteca de Bellas Artes a dar una pequeña charla, a grabar un episodio allí, simular que grabábamos un episodio, tuvimos muy claro, no sabíamos muy bien cómo íbamos a estructurar el episodio, pero teníamos muy claro con qué imagen queríamos anunciar este episodio. Escogimos una pintura que no es la pintura más pulida ni la pintura más grandilocuente porque esconde una anécdota deliciosa que no nos resistimos a compartir con vosotras. Yo, hace no mucho, creo que hace un verano o dos, fui a un congreso en la Universidad de la Mística, en Ávila. Es que eso es una cosa que existe, amigas. Y fui a un congreso en la Universidad de la Mística en Ávila y pude visitar de nuevo, cosa que ya había hecho hace un montón de años, pero pude visitar de nuevo el Monasterio de la Encarnación. La Encarnación, como ¿Cómo te seguro, alegraste, eh? Sí, la Encarnación, como seguro que saben todas nuestras fidelísimas oyentes, es el monasterio de Carmelitas Calzadas, donde había vivido Teresa entre 1535 y 1562, año en el que dice: hasta aquí hemos llegado, y decidí iniciar su pequeña revolución descalza y poner Castilla pues patas arriba. Entonces, bueno, entre la abundancia de reliquias, bordados, cartas, cuadros y tesoritos de Santa Teresa con los que todas nos podemos deleitar al visitar el monasterio de la Encarnación de Ávila, las monjas carmelitas, que todavía viven allí, han preservado una pintura que, pues por sus trazos gruesos, su precariedad técnica y su remota ubicación, pues no suele retener la atención ni de visitantes ni de estudiosas. La pintura está sobre las vigas de madera que sostienen el techo de una de las diminutas celdas, y entonces allí las vigas conservan el peregrino autorretrato, se supone, que alguna carmelita de las muchas que circularon por este convento se animó a pintar justo donde caía su mirada al tumbarse boca arriba sobre el jergón de la cama. Diré, tengo que confesar, que yo esto no es una información que haya contrastado, pero elijo creer porque el guía de la Encarnación aquel día estaba enfermo y el encargado de hacer la visita fue el hortelano de las monjas, que se detuvo muchísimo en esto que él llamaba un autorretrato, del que según él las monjas carmelitas que todavía hoy habitan en el monasterio presumen muchísimo. Yo le hice una foto y corriendo se la mandé a Carmen en el instante y con el firmísimo deseo de sacar en algún momento a esta monja del anonimato. Entonces estamos muy contentas de lanzar este episodio y sacar a este retrato sobre las vigas del convento de la Encarnación pues a la luz para que todas lo conozcáis. Yo recuerdo perfectamente el momento en que me llegó. Era verano, como junio o así, antes Algo del así. orgullo. Y recuerdo que me llegó
Y de verdad aluciné muchísimo. Es un autorretrato irresistible, nos enamora tanto que eso, teníamos que compartirlo con vosotras a la menor oportunidad. También hay que decir, lanzamos aquí un poco la llamada, la esperanza de que el hortelano que conoció a Ana o alguien más nos descubra algo sobre esa monja, la monja real que hay detrás de esta maravilla. Yo tengo que decir que lo de pintar su autorretrato en un techo que iba a ser lo primero que ella viera todos los días de su vida, pues me parece una elección curiosa y yo me pregunto que, no sé, no sería en lugar de un autorretrato el retrato de otra carmelita hecho para recordar todos los días a una amiga fallecida o mudada de convento, porque recordemos, por ejemplo, cuando... ¿cómo se llamaba? Jerónima, la monja que acabó en... Jerónima de la Cruz. Jerónima de la Cruz, en aquel tremendo viaje que hizo desde Toledo a Manila. Recordemos que el retrato que se conserva de ella en el Museo del Prado lo quisieron las monjas para quedarse con el recuerdo de ella, porque ya no le iban a volver a ver nunca. Me imagino que, no sé, una monja con menos recursos, un convento con menos recursos, diciendo, pues aquí apaño yo un retrato de esta amiga mía. Yo, si algo ¿quién pasase, sabe? que no va a pasar, que nunca nos volviéramos a ver tú y yo, intentaría retratarte. Saldría fatal, pero yo lo intentaría fielmente. Saldría una cosa muy bonita. En fin, en cualquier caso... Nunca nos hemos intentado retratar la una a la Luego otra. lo Podrían hacemos. salir unos monstruitos preciosos. Porque tú y yo, más allá del 6 y el 4 juntas, nunca hemos dibujado, Nada. eso hay que decirlo. Bueno, en cualquier caso, este retrato, autorretrato, lo que sea, ojalá alguna amiga sepa un poco más de ello, esconde muchas de las cositas de las que queremos hablar hoy. Porque si el autorretrato, retrato, lo que sea, ha permanecido esquinado y remoto, silenciado en esas vigas de la Encarnación, seguramente es porque pues, algún criterio académico-artístico lo ha desechado sin mucho miramiento, aparcándolo en una categoría muy despreciada, llamada por críticos de arte, que he de decir que yo esto no lo sabía hasta que nos pusimos a investigar para este episodio, pero existe una categoría artística llamada... me gusta mucho esta pronunciación, monté un show tremendo aquel día. Nonnenbeitung. Es alemán, Nonnenbeitung, algo así. Es alemán, viene de la crítica alemana. Y claro, yo le pedí un audio y todo a una amiga para que me enseñara a pronunciarlo. Fue un desastre. Es un término acuñado por los alemanes y lo germánico se nos escapa, lo sabéis muchísimo. Pero en resumen, son obras de monjas, trabajos muy singulares, pero de carácter no profesional. O sea, que han sido hechos en la clausura, en general sin apenas contacto con imágenes fabricadas más allá del convento, y sin seguir una formación sistemática. O sea, como si tú y yo nos ponemos en Ay, el, claro, como que estás en el a convento y te garabatear pones a cosas. hacer tus cosas. Eso es. Y claro, suelen desecharse como trabajos menores, deficientes, faltos de destreza y sofisticación, faltos de delgadeza de manos. Y esto me da pues mucha rabia porque hay otros criterios. Pero claro, lo cierto es que hay muchos otros criterios y que el caso es que hubo muchísimas monjas pintoras, que de algún modo todas lo eran, sino pintoras, artistas en un sentido más amplio. Porque claro, si las monjas se pasaban el día trajinando con las manos, como la propia Sor Juana, tejiendo, bordando, amasando, y además vivían rodeadas de frescos, esculturas, relicarios y pinturas, lo más natural era que se animaran a coquetear con las posibilidades artísticas que había en los intramuros de los conventos, es decir, con lo que tenían más a mano. Y así surgen un montón de cosas, pero surgen, por ejemplo, que nos encantan las cruces de celda, donde las monjas pintaban un Cristo sangrante sobre un soporte de madera en forma de cruz. La más famosa artífice de las cruces de celda es una dominica segoviana del siglo XVII que se llamaba Josefa Sánchez, y la verdad hacía unas cosas espectaculares. Sí. Os enseñaremos las imágenes. Pero bueno, muchas de las monjas artistas que han pasado a la posteridad lo han hecho o bien porque pues pintaban increíble, como Josefa Sánchez, o porque fueron hijas de célebres pintores o escultores de la época, como ocurre, por ejemplo, con las benedictinas Sor Andrea María de la Encarnación y Sor Claudia Juana de la Asunción, que se habían formado en el taller de su padre, Pedro de Mena. Además de algunas esculturas increíbles que han llegado hasta nosotras, firmadas por ellas, se conservan, que esto me hace muchísima gracia, se conservan sus cartas de profesión que están fechadas en 1671, donde las hermanas, Andrea María de la Encarnación y Claudia Juana de la Asunción, no dudan pues en sacar a relucir su talento con dibujos alusivos a sus nombres de profesión, es decir, una pinta una escena de la Encarnación y la otra pinta una escena de la Asunción.
La verdad es que me fascina esta historia, pero a título personal me caen un poco regular Andrea y Claudia porque seguro que dejaron en evidencia a todas las otras pobres benedictinas que no tenían ni idea de cómo pintar y tuvieron que optar por unas cartas de profesión sosísimas y súper sobrias, pues como nos habría pasado, Carmen, a ti y a mí. A ti y a mí nos habría pasado eso. Pero yo creo que por lo menos habríamos cuidado muchísimo la caligrafía. Mira, ahora, esto lo voy a decir, un talento que creo que sí que tengo es que mi letra yo creo que es cuidada. Tu letra es súper bonita. Yo creo que mi letra es bonita, a mí me gusta. Tu letra es muy bonita. A veces, de hecho, echo de menos escribir más a mano porque es una cosa que me gusta. A ver, mira, no sé qué he puesto aquí ya, no me acuerdo. Yo estudiaba, de hecho, para memorizar, copiaba. Claro, yo también. Claro, y entonces de eso. Pero bueno, Sor Andrea María de la Encarnación y Sor Claudia Juana de la Asunción fueron pues, de esas pequeñas privilegiadas que entraron al convento con sus lecciones muy, muy sabidas ya. Pero también hubo otras que entraron al convento sin saber prácticamente nada o absolutamente nada y que sin embargo se empeñaron pues, ya desde novicias en adquirir las destrezas de una práctica artística que les valiera el respeto y los favores de dentro y fuera del convento. Hay una carita irresistible que podéis ver ahora mismo si buscáis en Google a Sor Plautila Nelly, ¿vale? Buscadla, de verdad, hacedme caso porque no os vais a arrepentir. Esa carita irresistible que veis ahí, que tiene unas mejillas suculentas, una cejita fina. Mucha cejita fina, ¿eh? Mucha en el 17, cejita. mucha cejita fina. Me ha dicho Lidia. ¿Has ido a Lidia hoy? No, ojalá. Ah. No, llevo un montón sin ir, tengo que ir. Pero la última vez que fui, hace ya bastante... Yo voy el viernes. ¿Vas el viernes? Yo voy a pedir cita. Pues a Pues ver si vamos tiene juntas. No sé si va a tener hueco a la vez. Bueno, perdonadnos. Pero la cosa es que la última vez que fui, hace bastante, estaba ella muy preocupada porque dices que ha vuelto la moda de la ceja fina y claro, me vienen unos desastres y me piden unas cejas finas. Dice, yo mucho he trabajado para hacer unos diseños y dar belleza a la ceja como para ahora volver a la línea... Con lo que molan unas cejotas. Pues ahora ya no, al parecer. Entonces, pues mal lo llevamos, porque tú y yo tenemos ceja gorda. Tú y yo somos de ceja gorda. Eso es así. Perdón, la carita irresistible de Sor Plautila Nelly. Ella tenía también unos ojos almendrados preciosísimos, pero bueno, monja dominica del convento de Santa Catalina de Siena, en Florencia. Y ella era pues una guililla autodidacta y la tía llegó a ser pintora profesional. Es una de las poquísimas mujeres artistas de la época y creo que es la única monja, de hecho, que aparece mencionada por Giorgio Vasari en su vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. O sea, parece que decirlo mencionada muy de pasada. Pero ahí porque, está. Ahí está. Es en un capítulo que en realidad está dedicado a la escultora italiana Propercia de Rossi. Pero bueno, como tú dices, ahí está, Plautila Nelly. No confundir, por cierto, con la arquitecta, que no monja, Plautila Bricchi, de la que también hablamos. Pues Plautila Nelly saboreó dentro de la clausura las golosinas de lo canónico. De Plautila Bricchi, su boquita de piñón y sus también cejas perfiladísimas. También. Hablamos largo y tendido en nuestro episodio que os invitamos a revisitar Arquitecturas de Emergencia. Plautila Nelly, es decir, esta monja dominica de la que estábamos hablando, quizá no tuviera un padre artista como Andrea y Claudia, pero sí tuvo la suerte de nacer en Florencia y de entrar con tan solo 14 años a un convento gestionado por monjes dominicos como el moralista Girolamo Savonarola, que en sus sermones... Era un predicador muy conocido y en sus sermones chillaba como un demente contra los peligros de la ociosidad en las monjas y recomendaba el dibujo como una forma de prevenirla. Así que claro, el convento florentino de Santa Catalina se acabó convirtiendo en un hub artístico, en una colmenita de artistas. Eso es. Y no había en Italia un convento más repleto de monjas artistas que ese. Porque claro, No lo si había. te dicen que te ocupes en pintar para no estar nunca ociosa, pues estaban todas No paras. ahí dándole al garboncillo. Claro, eran monjas artistas, pero son en concreto monjas pintoras y esto es bastante clave porque el convento de Santa Catalina, a ver, esto es muy curioso, sobrevivía en gran medida gracias a los ingresos que conseguía en realidad por las labores textiles de las monjas, no por su pintura. O sea, los retablos y lienzos de Sor Plautila sí alcanzaron precios bastante altos al parecer, pero muchas otras dominicas del convento en realidad se dedicaron a la pintura sin aspirar a conseguir una fortuna para su convento, pero sí para alcanzar el respeto intelectual, y esto es clave, de la élite humanista florentina que ese arte podía O sea, conseguir. imagínate la élite humanista florentina en aquella Insoportables. época. O sea, es que me dan sudores. Insoportable. La verdad es que dan ganas de decirles, chicas, no lo intentéis. No Haced busquéis su validación. Haced vuestra movida. Own it. Non-inviten, como se... Más non-inviten y menos humanismo florentino, de verdad.
Pero Sé que siempre decimos de hacer merchandising y luego es que no nos da la vida, pero una camiseta que pusiera más Nona Biden y menos humanismo florentino me parece un 10. buah, sería increíble. Qué pena, Nos ¿eh? podemos hacer una tú y yo, ni que sea. Eso sí. Venga. ¿Cuántos deseos quedan aquí en este podcast? La verdad? En fin, las monjas de... Jope, perdón, pero ya paro, pero es que me acuerdo, esto me ha hecho recordar que unas chicas vinieron a la Biblioteca de Bellas Artes porque he pensado, alguna oyente quizás se quede con esto y capaces de hacernos las camisetas. Ojalá, chicas, no las porque es que te hagáis. acuerdas de estas chicas encantadoras, o sea, una maravilla de personas que llegaron como con unos plastiquitos y unos folios con letra grande que ponía sintagmas favoritos de la semana. Hola Carmen, hola Ana, Jope. mis niñas, os mandamos un abrazo enorme Un desde abrazo aquí. muy fuerte a las dos, de verdad, sois las mejores. Bueno, me he perdido, Ana. Las monjas de Santa Catalina. Eran las monjas. Sí. Que que lo que querían era el respeto intelectual de la élite humanista y en eso se les iba la vida a las pobres. A ver, le entiendo. Ellas sabían que cultivar el arte de la pintura era mucho más ambicioso pues que practicar otras artes mecánicas a ojos externos, como tejer, fabricar calzado, destilar medicinas, bordar toallas y sábanas o copiar manuscritos, claro. ¿Tú crees, Carmen? Dime. Creo que intuyo la respuesta, que se podría decir que Plautila Nelly fue un poco un vil gusanillo complaciente de los humanistas florentinos. Me pones en un aprieto, me pones en un brete. A ver, por un lado lo suyo fue una gran hazaña, porque a base de copiar obras de Fra Bartolomeo ella fue alcanzando un virtuosismo muy a la medida de lo que pedían las cumbres florentinas para considerarla un prodigio. Y según Vasari, había un lienzo de Plautila en la casa de casi todo señor adinerado de Florencia. Esto no es poca cosa, pero claro, dejar de lado las veredas del diletantismo del Nonnenbeiten y disciplinarse con los sudores de un autodidacta para alcanzar los requisitos profesionales, pues la obligó a estar siempre pendiente de qué era lo que valoraban aquellos señores que vivían y juzgaban más allá de su convento. O sea, ella puso todos sus esfuerzos en ajustarse desesperadamente al mercado. Amigas artistas, os entendemos, muchas estaréis con un ojo en el mercado y otro en vuestra apetencia. Y eso, pues eso debe ser muy duro. Ella, Sor Plautila, en sus trabajos mandaba continuamente señales de que había leído mamotretos de teoría artística. Era como, Yo me lo he leído, es que era una florecilla Claro. tardía autodidacta. Claro, es que hay mucho sufrimiento ahí. Y en saber que lo que tú estás haciendo, el círculo donde se valora está ahí fuera y en cómo tú mandar ecos para que lleguen. Por ejemplo, en su Lamentación con Santos y en su Última Cena, 2 cuadros que podéis buscar mientras os contamos esto, pues los tenéis delante, le dais ahora al pause y los buscáis y entonces seguimos. En esos cuadros ella se preocupó muchísimo porque hubiera figuras con barba. Soy consciente y fui consciente en la Biblioteca de Bellas Artes de que nosotros decimos cosas porque de esto que nos llaman la atención, como lo de la barba, la destreza por la barba, que al parecer gente que estudia Bellas Artes, pues para ellos esto es como súper obvio, que es como una de las primeras cosas. Claro, algo que es muy Claro. importante de este episodio es que nosotras, Nosotras no como tenemos bien ni idea. sabéis, estamos formadas siempre en los recovecos de la literatura, coqueteamos con la historia, pero desde luego con la historia del arte siempre nos ha pillado un poquito más lejos. Claro, entonces nosotras, esto es un episodio en el Biden de arte, pero nosotras ni idea. Bueno, la barba. Ella quiso mostrar mucho destreza en la barba como un guiño, una suerte de guiño para quienes hubieran leído a Baltasar Castiglioni y a Vasari, porque ellos habían escrito ya mucho sobre cómo las barbas eran pues, el terrenito peludo perfecto para demostrar virtuosismo artístico. El pelo es estupendo, la verdad. Empieza a urgir, Carmen, aprovecho aquí para decirte que empieza a urgir un episodio sobre vello facial en el barroco porque hay Sí. muchísimo que decir. Hay un libro entero sobre los ingleses que lo han hecho todo. Hay un libro entero sobre la representación de la barba en el barroco que yo me leí cuando estaba haciendo ese trabajo sobre la Serrana de la Vera. Pero bueno, de todos modos, cuando miras los cuadros de Plautila Nelly, incluso sus figuras más barbudas tienen un je ne sais quoi muy femenino. Porque claro, si os estáis fijando en el cuadro ahora, que espero que sí, que estéis como en vuestros móviles, en vuestros ordenadores, donde quiera que buenamente podáis, en la Encarta, no sé, mirando las caritas, las manos finas y sofisticadas, la ternura que inspira el modo en el que Jesús, en el cuadro de la Última Cena, está arropando al apóstol que tiene a su lado, que yo sospecho que es Tomás, pero pues no me apostaría nada. No, pues, Hay algo ahí radicalmente femenino. a ver,
las manitas, amigas, no pueden ser más femeninas, eso es verdad. De hecho, a pesar de sus esfuerzos autodidactas, pues por profesionalizarse, alcanzar los estándares de los circuitos artísticos florentinos, al parecer a Plautila se la siguió considerando desde fuera una diletante, y en parte era porque sus figuras masculinas les parecían inevitablemente demasiado femeninas. Entonces pensaban, las desechaban como diciendo, les falta una práctica con modelos masculinos a los que, claro, ella no puede acceder desde el convento. En realidad casi mejor. Sin duda. Te diré que esas manitas, probablemente copiadas de sus compañeras dominicas, son lo que más me gusta de sus obras. Es que cogió la cara de sus amigas dominicas y les puso barba y dijo, ya está. Carmen me comentó muy convencida mientras preparábamos el episodio, esas manos son de Dominica. Inconfundibles. Inconfundibles Mano manos dominica. de Dominica. A ver, es peligrosísimo esto de doblegar el anhelito artístico por las tiranías de la demanda. Y bueno, yo me alegro mucho, nos alegramos mucho nosotras de que al menos en esas barbas postizas y esas manitas delicadas que Carmen detectó como manitas de Dominica, asome la huella imborrable del convento. Porque el convento, chicas, siempre está ahí. O sea, Siempre. el convento en los siglos XVI y XVII siempre está ahí. Pero bueno, mal que bien, Plautila disfrutó de su poquito de gloria y tuvo la suerte de caer en un convento que, como decíamos, era un convento muy artsy. Hubo otras monjas que no tuvieron tanta suerte y que sufrieron muchísimo por su talento artístico. Sabemos, nos consta, que nos escuchan muchísimas personas talentosísimas. O sea, tenemos una manada de oyentes talentosas. Entonces, quizás vayamos a empezar a entrar en este episodio en terrenos ligeramente delicados para todas aquellas que habéis decidido entregaros a la producción artística. Avisamos desde ya, por si queréis dar la pausa, que vamos a hablar de las penurias económicas y las carencias anímicas del tormento mayúsculo que puede acarrear dedicar tu vida a la práctica artística. A ver, pero ya sabéis, amigas, pues eso, que pocas cosas hay más terapéuticas que encontrar un rinconcito de sufrimiento empático en algún convento de nuestros siglos más favoritos, y hoy no va a ser menos, aquí os lo traemos. El convento, esta vez, va a ser el convento sevillano de la Asunción de Mercedarias Calzadas. Habrá que contar algún día, enumerar la de conventos que hemos mencionado en este podcast. Sería increíble en algún momento, cuando Sí. seamos ya como viejecitas, que espero como que las hijas de Felipe dure eternamente, y cuando seamos viejecitas hacer como una enciclopedia. Sería ¿Sabes? eso es Como precioso. en plan Me apetecería lugares, muchísimo. nombres. Tú Bueno, imagínate monjas. Bueno, lugares, nombres, no sé qué. Desde luego no ahora. Esto es un proyecto No. de aquí a 20 años. Estamos en el convento sevillano de la Asunción de Mercedarias Calzadas. Es muy importante que sean calzadas. sí. Es 6 de junio de 1631 y hay una monja llamada Sor María de la Santísima Trinidad que la pobre está muy enferma y con peligro de muerte porque tenía tabardillo, dolor de costado y estaba hidrópica juntamente, y que conforme todas las reglas de la medicina moriría de esta enfermedad. Ojo, pobrecita. Pobrecita. Es que hidrópica juntamente. Hidrópica da mucha pena. Antes de morir, el rector de la orden y su confesor deciden pedirle un relato completo de su vida, y bendita la ocasión porque mirad cómo estaba la pobre Sor María. Es público y notorio que la dicha religiosa tiene muy de ordinario muchos arrobos y éxtasis en presencia de todo el convento, estando en el coro y fuera de él, y asimismo se han visto muchos malos tratamientos que el demonio la ha hecho, y muchas señales exteriores de virtud, de que todas las religiosas están muy edificadas, y la significación de todo esto está muy secreto, porque la susodicha es muy callada y con nadie lo comunica. Me encanta, la susodicha es muy secretita. callada y con nadie lo comunica. A ver, me hace gracia que sea tan secretitos, pero de verdad lo tenía todo la pobre Sor María de las Santísimas, que de nada escapaba, tabardillo, dolor de costado, y estaba hidrópica juntamente. Muchísima retención de líquidos, pobrecita. Esos muchísimos males. El relato de la pobre Sor María, a ver, es un intento muy a la desesperada por intentar alcanzar la senda de la santidad. No nos vamos a detener ahora, pero ya sabéis lo que eso Estos implica. lo sabéis, chicas. Esto ya lo sabéis, no hace falta ni que saquéis el cuadernito. ¿Qué implica esa ansiada senda de santidad? Pues deseos de martirio desde la más tierna infancia, rechazo al matrimonio, muchísima devoción, visiones, flagelaciones, diálogo con Dios, pues todo eso, sí, lo sabéis. Pero a nosotras, lo que nos interesa en este episodio de hoy es que Sor María, como muchas de vosotras y como nosotras en gran medida, era pobre
y talentosa. Talentosas de manos, pues, según... Pero tenemos nuestros talentillos, Carmen. sí, Alguna sí. que otra cosa logramos, no vamos a hacer logramos sacar adelante. falsa, ¿cómo es? ¿Falsa humildad? Falsa No. humildad o no, hay cosas que se nos dan bien. En el relato transcrito de su vida cuenta Sor María. Bueno, no lo cuenta ella, o sea, lo cuenta el confesor que va transcribiendo lo que ella le relata. Dice, por varios modos se concertó que ella entrase por doncella con título de entrar a servir a una religiosa anciana. Entró y estuvo con la tal religiosa por espacio de 8 a 10 días. Después la mandaron sirviese a la comunidad como lo hizo. Desde no se sabe cómo, se trató entre las monjas a darla el hábito de religiosa para el coro, siendo ella pobre y que no tenía dote, solo con título de que hiciese algunas obras de sus manos. Y con eso ya... Entonces, claro, básicamente lo que hay detrás de este párrafo es que Sor María era pobre como las ratas, pero ascendió muy rápido en el convento porque era muy habilidosa y tenía mucho talento. Sor María pertenecía a una familia humilde de artesanos y había aprendido a moldear escayola y a pintar con bastante virtuosismo en el taller de un familiar. Tengo que decir varias cosas aquí. Uno, algo parecido contamos en el episodio aquel de Monjas, Dinero y TikTok sobre las monjas que cantaban y la música y cómo eso a las monjas más humildes de familia les permitía tener buena voz y oído, cosa que tampoco tenemos tú y yo, les permitía pues eso, encontrar una posición mejor en el convento. Y otra cosa que he recordado ahora hablando de este talento para moldear y para esculpir, algo que tenemos que decir es que entre todas las maravillas que sucedieron en la Biblioteca de Bellas Artes aquel día, una de las más grandes, conmovedoras y bonitas, que de verdad todavía me emociona al recordarlo, es que Doris Marina, que podéis buscar en Instagram, Doris Marina Devotions se llama en Instagram, esta persona maravillosa apareció con 2 hijas de Felipe, de Loza. Que están en mi casa, te tengo que dar la tuya. No, yo quiero... O sea, por supuesto voy a recuperar la mía y a ratitos las iremos juntando, pero a mí me hace mucha ilusión que Nerea y tú las tengáis ahí. Yo sé que a Nerea le encantan y aparte Nerea, que la quiero como la cuñada hermana que es, la adoro y que ella yo sé que le encanta verlas y que las tengo, que es la persona que más ha tenido fe en las hijas de Felipe desde el principio. Desde el principio, absolutamente. Desde antes de todo. Desde antes de todo, absolutamente. A mí me hace mucha ilusión que ahora mismo las tengáis ahí y luego ya pues yo ya las pues haremos como los niños que en los colegios se cambian la mascota, van turnándose semana a semana. Le agradecemos de verdad muchísimo a Doris Marina el regalo porque no sabéis lo bonitas que son. Ya las compartimos y las volveremos a compartir. Son espectaculares. Lo que has dicho, claro, toda esta información de Sor María de la Trinidad, muchas veces nos escribís y nos pedís bibliografía de los episodios, pero no nos da la vida. Pero toda esta información de Sor María de la Trinidad viene de un artículo que leímos en la que se compara Sor María de la Trinidad con Sor Estefanía de la Encarnación, que ahora llegaremos a ella, y cuenta que lo más habitual era que lograses esquivar la dote del convento porque tenías muchas habilidades musicales, que lo de la pintura era menos habitual. Pero bueno, la consecuencia de que Sor María tuviera que pagarse el equivalente a 2.000 ducados de dote en ese convento de pijas calzadas dedicados a esculpir sin parar cabezas de San Pedro Nolasco, fundador de los Mercedarios, y a restaurar los frescos del coro, fue que la pobre Sor María le pasó lo peor que te podía pasar en un convento, que es que no podía acompañar al resto de monjas en los biorritmos conventuales. Es que es una pesadilla. Luego te hacen el vacío. Entonces, claro, vivió una vida de desclasamiento por un lado y de marginación por otro en el convento que terminarían llevándola a aborrecer sus dotes artísticas. Las monjas eran tan abominables que el día de su profesión como novicia, cuenta Sor María que le decían palabras malhechoras y que tuvo persuasión de muchas personas que saliese del convento y que le darían el hábito en cierto monasterio de monjas descalzas. ¡Qué tías! ¡Qué fuerte ¡Qué esto, sucias! Perdón, pero qué sucias las calzadas. Así lo digo. Estas mercedarias calzadas, claro, hicieron bullying directamente a la pobre Sor María y en realidad no me sorprende demasiado. Y no por mercedarias calzadas, si alguna mercedaria calzada nos está escuchando, ¿no va contigo? Una orden peculiarísima las mercedarias por lo de la redención de cautivos. Sí. No digamos más. No nos metemos con vosotras. De verdad que no tenemos nada en contra de vosotras, sino porque, no lo digo por eso, lo digo porque al parecer era muy habitual lo del bullying, pues era muy habitual que las monjas que se dedicaban a alguna actividad productiva y no meramente contemplativa, aunque fuera una actividad productiva artística, pues que fueran a menudo vistas por las demás con el desprecio de quien mira por encima del hombro a una hermana que se ensucia las manos en tareas mecánicas. Y además es clave lo de los biorritmos que decías.
Porque si te sales de la rutina comunitaria es muy fácil que te conviertas en objeto de todas las maldades. Esto ha sido así en un campamento, en un entorno laboral, en un convento, en todas partes. Importantísimo lo de los biorritmos. Importantísimo. Claro, inevitablemente, con esta situación y con esta atmósfera, Sor María termina cuestionando su talento, que sitúa como la causa última de su desgracia y del sentimiento de desamparo que profetiza que va a ocupar su tiempo en el convento, como así sucedió. Por eso, entre sus muchas visiones, porque ya recordad que empieza a tener arrobos místicos, relata cómo los demonios se aparecen en su taller para paralizar sus obras. No tiene ningún tipo de desperdicio el relato, atentas, sobre todo muy atentas las amigas artistas que os desenvolvéis en los mundos de los talleres y las residencias. Dice: siendo doncella seglar, el tiempo que lo fue en este convento, estaba haciendo con sus manos el bulto y figura de San Pedro Nolasco, fundador de los mercedarios, recordamos. Los demonios, viendo que por aquella obra y otras que hacía, la habían de recibir por monja en este convento cada día y cada hora, cuando trabajaba, se le aparecían en el obrador en forma visible y luchaban con ella y no la dejaban trabajar, diciéndola: ¿piensas que por esto has de quedar en esta casa? Pues engañaste a ti misma, aquí te hemos de matar. ¡Qué fuerte! Y tomaban la figura del santo que estaba haciendo y un niño Jesús que tiene ahora el padre maestro Herrera y lo echaban por allí y lo hacían pedazos y luego lo volvía a ver sano como lo había dejado. Y un día fue a la azotea de esta casa donde estaba la cabeza del santo para bajarla al obrador y al bajar la escalera con la cabeza la echaron a rodar de manera que con el cerebro dio en una pared frontera a la escalera y allí llegaron los demonios con grande rabia y con las manos la cogieron su cabeza de ella y la sacaron su lengua y apretaron por arriba y abajo, de manera que con los dientes se la cortaban y la hicieron salir mucha sangre. Y ella, en este trabajo, pedía favor a nuestro Señor. Fue libre, aunque quedó muy maltratada. Por favor. Me da muchísima lástima, Sor María. Y Carmen, yo me pregunto, I couldn't help but wonder, ¿no crees que es una maravillosa metáfora todo esto de los demonios para la postergación, las frustraciones y la procrastinación de las tareas artísticas? A ver, me parece ante todo, o sea, me cuesta mucho verle la capa metafórica porque ya solo en la cosa más explícita me parece que hay demasiada significación aquí y me parece que hay demasiada cosa. Es un poco escena de terror de Paco Plaza, o sea, una hermana muerta versión residencia artística. No la he visto, a ver si la veo. Pues la tienes que ver, bueno, la tienes, sí. A mí me da mucha tristeza y me da mucha pena. De verdad que sí. Pero claro, os cuento. Para protegerse de los ataques y el resentimiento del resto de monjas de la comunidad, Sor María hace lo que cualquier monja hubiera hecho en su lugar. ¿Qué es? Claro. Entregarse a la vida visionaria. Ante la duda, te entregas a la vida visionaria. A ver, si unos demonios aparecen y te ponen a moverte la mandíbula. Tu cabeza de San Pedro Nolasco y luego te... Y te hacen morderte la lengua hasta sangrar. He de decir que me hace gracia que el niño Jesús y la cabeza de San Pedro Nolasco le hacen verla... Hacen que ella las vea rotas en pedazos, pero luego se la recomponen. Por lo menos ahí en realidad, respect para el arte. Es como, Nada de activismos raros. No. Claro, entonces Sor María decide fingir una visión en la que Cristo, esto me da mucha pena, le sella la boca. Jope. Primero estuvo callada 3 semanas, luego 5 y luego 7. A partir de ahí, Sor María abandona la escultura y la pintura y su cuerpo se vuelve, supuestamente, creemos, receptor de estigmas y visiones que, sorpresa, eso sí, recibe la admiración de la comunidad porque, claro, la comunidad de monjas mercedarias calzadas, insistimos, sabría que unas cabezas de Pedro Nolasco pues igual no servían de mucho, pero unos buenos estigmas podían asegurar la solvencia del convento e incluso llegar a iniciar un posible proceso de santidad, que nunca llegó, pero es que nunca se sabía, que te hacían santa por menos de nada. Claro, eso podía pasar. A ver, chicas, esto, traducción contemporánea, esto es Mean Girls, o sea, a ti te van a hacer muchísimo bullying si apareces como aparecíamos nosotras con los libros debajo del brazo como 2 ratillas de biblioteca, pero ponte tú a ser cheerleader y entonces en esos códigos sí. Tú ponte visionaria y todo va a ir como ruedas, porque unos buenos estigmas y unas visiones a tiempo sí que te insertan de lleno en los biorritmos del convento, porque eso, nada como una santa supuración para complacer las presiones del grupo de las mercedarias calzadas del demonio. Bueno, no voy a defender a las bullies del convento sevillano de la Asunción, faltaría más, pero sí voy a decir que quizá, en parte, esas palabras malhechoras contra Sor María eran producto enajenado de una desconfianza y una sospecha un poco inevitable contra los desempeños productivos. Yo me explico. Porque, a ver, claro, hasta ahora hemos hablado de delgadeza de manos, encaminada a engatusar a las élites humanísticas, ¿no?, florentinas,
o a formar parte de la economía del regalo florentino, o a surtir, pues no sé, una cadena productiva de cabezas de Pedro Nolasco, pues para nutrir las arcas del convento. Pero a veces había otros derroteros en los non-Bytons. Lo he dicho 24 veces. Cuando la delgadeza de manos buscaba pues menos complacer los criterios del siglo y se dejaba llevar pues por los derroteros de la liturgia, los biorritmos conventuales. Es decir, bueno, para explicar bien todo esto, vamos a hablaros de otra monja, que esta es la tercera de la tarde. Sospecho, Carmen, porque te conozco, que va a ser italiana. Por suerte no es alemana. Por suerte no es daría alemana, que muchísimos se nos da problemas. fatal. Mi obsesión, parte de mi obsesión, tengo muchas obsesiones. Muchísimas. Muchas obsesiones, muchas que no comparto aquí ¿Para qué porque tantas no, obsesiones? ¿Por qué tantas? Más de las que son sostenibles, pero una de ellas es sacarle partido al curso de italiano que hice en pandemia, que le he sacado muy poco rendimiento. Rosetta la verdad. Stone, cuando fuimos a Venecia y chapurreabas un poco, buongiorno, señorina. Para pedir espagueti bongole, poco más, no dio para mucho, pero bueno. Efectivamente, esta tercera monja también es italiana, como Plautilla Nelli, y también como ella, seguidora del dominico Girolamo Savonarola. El predicador. Todo creaba como un atillo de monjas siguiendo sus pasos. A ver, ella se llamaba Eufrasia Burlamaqui, que es un nombre, hay que reconocerlo, bastante arrollador. Y Eufrasia fue madre superiora del convento de San Domenico, que fundó junto a otras pijas dominicas de Lucca, muy a principios del siglo XVI. Estamos otra vez en terreno pijas, no nos movemos mucho de ahí. Llevamos bastantes episodios en eso. Jope, es que hemos leído demasiado de Lola, eso es lo que está pasando. Bueno, un saludo a las redactoras de Lola. En San Domenico se formó toda una escuela de iluminación de manuscritos litúrgicos, que es otra cosa de la que también haremos algún día un episodio, porque es una cosa muy bonita, la iluminación. Bastante interesante. Iluminación de manuscritos en general y en particular de manuscritos litúrgicos. Pues las monjas de este convento de San Domenico producían un montón de manuscritos litúrgicos para venderlos, muchos de ellos, pero también para su propio uso devocional. Pero entre todas ellas, ninguna era tan talentosa en esto de iluminar manuscritos como Sor Eufrasia, porque ese era su talento. Cada una tiene los suyos y ese era el suyo. No os vamos a engañar, porque aunque en algún momento queramos hacer un episodio monográfico sobre el tema de manuscritos iluminados, sabemos poquísimo, por no decir nada. La verdad, nada. Pero leyendo sobre Eufrasia Burlamaqui, pues me intrigó muchísimo su pasión, al parecer un poquito desmedida, por algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Desde tu más tierna infancia. Yo aprendí a hablar y ya mi primera obsesión de todas las obsesiones que yo iba a acumular, la primera fue decir grutescos. Los grutescos. Es que a mí esto, a ver, no desde mi más tierna infancia, pero es verdad que un año muy extraviado nuestro en el doctorado. Ostras, ese año, ¿eh? El principio del fin. De tantas cosas. Buah. En fin. Yo me obsesioné. Ay, es que me da la risa, perdón. Es que si supierais, amigas, lo que hemos pasado. Yo me obsesioné un buen año con Bernard Palissy. ¿Quién era? Pues era un ceramista. Yo me acuerdo como si fuera hoy, hace ya como 4 años o algo así, perfectamente de tu obsesión con el hugonote, porque he averiguado que es el hugonote ceramista ingeniero de Palissy, porque claro, es una obsesión que lograste contagiarme, como sí, casi yo todo. puedo ser pesada. Claro, no, a ver, y porque es bastante impresionante, porque es muy difícil no caer rendidas ante las inquietantes cerámicas repletas como de serpientes y huevos y sabandijas que hacía Palissy. Sabemos que vosotras, en general, y de verdad, muchas de nuestras oyentes sois súper artísticas y muy informadas, cosa que nosotras, pues, artsy no somos. Y quizás es muy probable que muchas de nuestras oyentes ya sepáis esto, pero nosotras necesitamos, como siempre, recurrir a nuestro mitad odiado, mitad adorado Covarrubias, que en su tesoro de 1611 define grutesco de la siguiente manera. Se dijo de gruta y cierto modo de pintura, remedando lo tosco de las grutas y los animalejos que suelen criar en ellas y sabandijas y aves nocturnas. Este género de pintura se hace con unos compartimentos, listones y follajes, figuras de medio sierpes, medio hombres, sirenas, esfinges, minotauros, al modo de la pintura del famoso pintor Jerónimo Bosco. Es bonita. Es muy bonita esta la definición de grutescos. De verdad me gusta mucho que meta sirenas, esfinges y minotauros en la descripción. Sí, Covarrubias iba a decir siempre, no siempre, pero muchas veces al rescate. A menudo al rescate. La verdad, sí. Pues efectivamente, Sor Eufrasia plagó sus manuscritos de esa novedad ornamental de su tiempo que eran los grutescos.
pues de cálices, de máscaras, de serpientes, de columnas, minotauros, frutas, cornucopias, dragones. Ella metía ahí todo, absolutamente todo. Todo lo que te imaginas, Eufrasia Burlamaqui te lo echaba ahí adornando las historias sagradas. Y es que a mí, no sé, es una cosa que me da mucha ternura imaginarme a Eufrasia bien sosegadita, muy silenciosa, iluminando en su pupitre, no sé, la vida de San Pedro y colándote, como quien no quiere la cosa, la cola de un monstruo marino que se convierte en las hojas de un cáliz que a su vez se transforma en columna, porque tiene todo esto mucho de metamórfico. Y Eufrasia no fue la única en iluminar textos litúrgicos con elementos ornamentales así tan metamórficos, esto hay que decirlo. Otros señores, bueno, pues sí, también lo hicieron. Pero al parecer sí es bastante única en ella una falta de armonía bastante loca entre los temas sagrados y los patrones ornamentales. A ella se le va. O sea, hacía lo que le daba la santísima Lo que le daba gana. la santísima gana. Ella estaba ahí con el tú y ella pues se dejaba llevar. Porque normalmente, de nuevo, de verdad, aquí somos muy diletantes, ¿no? Sabemos de esto, pero hemos leído para preparar esto, pero probablemente haya gente aquí experta en iluminación de manuscritos que diga, chicas, esto es obvio. Bueno, perdón, estamos haciendo lo que Pedimos podemos. disculpas. Y al parecer, normalmente, había 2 vías paralelas, o sea, se respetaban bastante las distancias y estaban muy claros los límites entre el protagonismo de la historia sagrada y lo accesorio del ornamental. Pero Eufrasia, pues ella no solo igualó los tamaños de las 2 cosas, que ya tiene bastante de aventuradillo, sino que además los entrelazó. Y aparecen, podéis buscar imágenes, aunque no hay muchísimas, he de decir, pero en artículos y así aparecen algunas que hablan bastante de esto y que son un buen ejemplo. Y ella los entrelazó y por momentos, de verdad, sus manuscritos iluminados, pues ahí se ven que los grutescos es que se comen completamente las narraciones sagradas, de verdad. En aquel día en Bellas Artes proyectamos una imagen de... como, bueno, pues había como una partitura. Era una partitura, pero había un encabezado, pues eso, con una letra y tal, y había supuestamente lo que ella estaba intentando como dibujar ahí, o lo que le tocaba dibujar era el Pentecostés, pues no. A ver, No. hay una especie como de paloma blanca que de verdad, por tal y como está hecho, yo no sé si sería la intención de nuestra queridísima Eufrasia, pero parecía como un payaso muy desconcertante que casaba muy bien con otras máscaras que rodean la partitura. Y es verdad que en esta iluminación de Eufrasia, pues las figuras de la Virgen y de los apóstoles pasan casi desapercibidas y te fijas solo en todo lo demás. Es que es verdad, eso pasa. A mí me intriga mucho esta obsesión de Eufrasia Burlamaqui por los grutescos, porque, no sé, más allá de los referentes estéticos que esta dominica pudiera tener, no descartemos, y esto ya es el... No lo vamos a descartar para nada, porque yo creo que esto es la clave. Yo creo que un poco. Carmen siempre se ríe de mí porque siempre digo, la clave está... La clave es, para sobrevivir esta semana está en... Es como, vamos a morir esta semana, ¿no? La clave de este episodio es esta. Sí. A ver, no descartemos, amigas, acompañadnos en esto, que todas esas horas dedicadas a pintar dragones, plantas, peces y metamorfosis en miniatura, pues fuera una manera de involucrarse para ella desde el trazo diminuto de la página en discursos tan aparentemente alejados de la clausura como son los relatos de viajes, las narraciones de lo maravilloso o tratados de historia natural, o sea, no sé, todos esos textos de hallazgos fósiles, cuentos sobre monstruos, es decir, cosas alejadísimas de su convento en Luca, pero seguro muy presentes en la imaginación de las dominicas, porque como siempre repetimos machaconamente, los conventos eran espacios porosos. Y las monjas, si algo querían las monjas de los siglos XVI y XVII, querían siempre el 100% de las veces, sin espacio para el error, resignificar todo lo que andaba pasando en el espacio público para darle vidilla a los biorritmos de la vida detrás de las celosías. O sea, ellas te cogían una crónica de Indias y te la reconfiguraban. Ellas estaban todo el rato que te bordaban y te hacían unos pasteles, pero también te hacían una resignificación epistémica que, vamos, a la mínima. A la mínima te resignificaban. Te dabas la vuelta y ¡pumba! Ahí estaba. Eso es. Yo me aferro bastante a esta teoría de los ornamentos grutescos como estratagema de ensoñación aventurera, pero no querría yo caer en un vicio, Ana, que es muy propio de personas como nosotras, pues sin delgadeza de manos, que tendemos a andarnos por las ramas discursivas y olvidarnos de la cosa material. Eso pasa. Eso pasa. Para pensar en esto, Ana, he tenido que recurrir a Mary Carruthers, que ha escrito mucho. Nuestra querida Mary Carruthers. La amiga Mary Carruthers,
que ha escrito, bueno, ella ha escrito mucho sobre estructuras de pensamiento y memoria, como había como una manera muy, muy física y arquitectónica incluso de imaginar, muy material de imaginar la memoria y la rememoración y, en fin, un mundo, amigas. En siglos, a ver, eso sí, que en realidad son un poquito anteriores a los nuestros, pero que nos sirve lo que dice ella sobre los grutescos, en cualquier caso. Porque lo que cuenta es que los grutescos tienen mucho de monstruoso, claro, pero que esa monstruosidad extraña, de conexiones pues inesperadas, pues ya ves, pues una copa se convierte en un minotauro, pues eso ayuda a la mente a escapar del sopor y pone la cabecita a funcionar y a tramar sus propias asociaciones en lugar de leer o copiar o escuchar pasivamente. O sea que lo que está diciendo, y yo me imagino a Eufrasia así, que garabatear grutescos o atender a ellos en un libro iluminado funciona para recordarte inevitablemente que tu lectura o tu escucha o tu meditación siempre es activa y a tú estar ahí haciendo cosas, poniendo la máquina a funcionar. Dándole a la cabeza. Todo esto es precioso y básicamente lo que viene a decir es que todos esos apuntes del instituto, de la carrera, de lo que quiera que hayas hecho o cuando vas a una conferencia y ya estás garabateando sobre el papel, te recuerdan que en realidad has estado prestando muchísima atención y teniendo como una escucha activa, porque como recordaban las constituciones de las monjas de la Compañía de María, lo importante es tener siempre las manos ocupadas porque si no la cabeza se te va a la melancolía. Yo, como Carmen bien sabe, tengo todos mis apuntes desde primero de carrera hasta cuarto de doctorado, que son muchísimos años, no os voy a decir cuántos, llenos de dibujitos de un 6 y un 4 en la cara de tu retrato. Esto lo hacía todavía en el doctorado. Yo al principio por prudencia no le preguntaba, pero luego vi que era una cosa. Tanto es así que acabé tatuándome en uno de los años del doctorado un 6 y un 4 en el salón, en el tobillo, en el salón de la casa de Carmen. Ese sofá, ¿qué habrá sido? Como si fuéramos unas absolutas decadentes. Sí. Carmen, llevamos ya un buen rato hablando de todo esto, pero no podemos cerrar este episodio sin hablaros de la monja, pintora, visionaria, escritora más exclusiva, atormentada, explotada y aún así fabulosa, porque yo me la imagino, sobre todo fabulosa, que existió en el siglo XVII, que es Sor Estefanía de la Encarnación. Dentro Sor Estefanía. A ver, lo primerito que necesitáis es buscar su retrato. No sé cuán accesible sea. Sí, la buscas sí, sale, sí. Pues os vais ahora mismo. Sale de primeras. Os vais ahora, de nuevo le dais a pausa si es necesario, buscáis retrato de Estefanía de la Encarnación y la veis. Porque es que de verdad no tiene desperdicio, no tiene nada que envidiar a la Carmelita de las vigas de madera del convento de la Encarnación. A ver, lo encontraréis en Google, esperamos, pero está en un manuscrito, el retrato de un tratado teológico que escribió ella titulado El Tabernáculo Místico, también conocido como la fábrica del tabernáculo. A ti te encanta. A mí es que me gusta mucho. A ti es que un tabernáculo te pierde. A mí un tabernáculo, una descripción de una éfrasis de algo que no está y una sustitución y una cadena de sustituciones, a mí eso me encanta. Pero menuda fantasiosa, tío. Bueno. Sor Estefanía tenía tiempo para absolutamente todo y si quería poner 2 títulos, o sus editores probablemente quisieran poner 2 títulos, pues se ponían. De grutescos sabemos muy poco, pero de Sor Estefanía, a ver, sabemos un poquito más, en parte por nuestra pulsión desmedida hacia los recovecos biográficos de cualquier persona que viviera en un convento hace 500 años, pero también porque nuestra directora de tesis, Laura Bas, que la adoramos, la vimos el otro día. Sí. Está editando y traduciendo su autobiografía. Junto a Tania Tiffany, historiadora de arte, a la que también adoramos. Desde aquí les mandamos un abrazo enorme y también una disculpa anticipada por si metemos la pata garrafalmente hablando de Sor Estefanía, cosa que puede pasar. Pero le tenemos muchísimo cariño a Sor Estefanía y parte del mérito es de la propia Sor Estefanía, pero gran parte del mérito es de Tania y de Laura, sí. Bueno, pues a la edad de 34 años, la edad que tenemos nosotras, pequeña late bloomer, pequeña florecilla tardía, a instancias de su confesor, que era el franciscano Alonso de Villamediana, Sor Estefanía se embarcó en la tarea de escribir de su mano, y no de otra, una relación de su vida tanto para memoria de lo pasado como para lo porvenir. Eso me hace mucha gracia, por lo que pueda pasar. El resultado es un manuscrito de verdad bastante trepidante. O sea, es una... A ver, es que creo que ya hemos dicho demasiado esto y nadie nos va a creer. Iba a decir lectura de playa. A ver, sí y tampoco es eso. Depende de cada quien, eso Carmen. También, para nosotras, la verdad, cualquier cosa es lectura de playa. Se conservan varias copias
Y constituye además, esto es muy interesante, la única autobiografía conservada de una artista femenina en el siglo XVII. Corred a leerla. Es que, a ver, eso es ya muchísimo. Sí. Por cierto, me acabo de acordar que hay como una página web que no sé dónde sale, pero que se llama como Investigar o algo así, donde citan a muchísimas mujeres pintoras y es bastante interesante porque muchas las hemos tenido que dejar fuera, pero allí hablan de las hijas de Pedro de Mena, de Sor Estefanía y de muchas otras de las que no estamos hablando hoy por si os apetece seguir tirando del hilo. Pero bueno, aunque Sor Estefanía era la mayor fan de Santa Teresa, casi tanto como nosotras, y de su libro de la vida, y su vida, o sea, la vida de Sor Estefanía es un calco del molde visionario que utiliza Teresa en su libro de la vida, también la vida de Sor Estefanía es una fuente inagotable de datos sobre su formación pictórica, sobre la incómoda fama que adquirió en el entorno cortesano el duque de Lerma, sobre su profesión en 1615 como clarisa en el monasterio El Ascensior de Nuestro Señor de Lerma, fundado por la nuera del duque, y es ahí, en ese convento, donde igual que a Sor María de la Trinidad se le excusaría la dote a cambio de sus labores como pintora y su progresivo abandono de la pintura en favor de la escritura y la entrega definitiva, al final, a las experiencias visionarias dentro del convento. Es un poco una triste trayectoria. Muchísimas cosas, es muy triste trayectoria. Estefanía cuenta que ella aprendió a pintar, como no podía ser de otra manera, por intercesión divina a los 13 años de edad. Y dice, a los 13 años sus padres la enviaron a hacer compañía a su tía, cuyo marido, Alonso Páez, pintor de los buenos que ha habido en España en materia de retratos, se había ausentado del hogar para tasar un retablo. Viendo que su primo no acertaba a realizar un dibujo, me hace mucha gracia la torpeza del primo, viendo que su primo no acertaba a realizar un dibujo, tomó ella el lápiz e hizo una imagen de la Virgen, tal que todos los que entendían de ello se hacían cruces. Me encanta esto. Su tío se hizo cargo de su educación artística, dedicando a esta labor sus ratos de ocio y los días de fiesta. En otra de sus ausencias hizo tales progresos que la pusieron a pintar para el público, ganándose, según confiesa inmodestamente, el asombro de todos. Y como se juntaba a ver yo la ponderación de todos los que entraban a verme pintar, hacían ya me juzgaban con esto tanta dicha como sofonisba. Jope. Oye, nunca, la gente que tenéis criaturillas alrededor, niños, niñas, que nosotras la verdad poco, hay algunas la amigas, verdad. pero poco. No coartéis nunca la competitividad entre ellos, porque de pronto puede ser que en realidad se le esté manifestando el Espíritu Santo para demostrarle cuál será el talento de su vida, como a ella. En fin, la pobre Estefanía, en realidad, no podía prever que ser tan talentosa la iba a llevar a sufrir una agobiante explotación infantil por parte de sus padres. Porque claro, ellos no querían de ninguna manera que Estefanía profesase. Porque, dicen, por muchos tiempos no acababan mis padres de comer con otra cosa que con lágrimas sobre el caso, porque permitía a Dios que las obras que me traían a hacer se multiplicaban de manera que no me daba manos entrando en casa algunos dineros. De esto que ayudaba mucho a los pocos que mis padres tenían. Es que es muy complicado ser una niña talentosa, o sea, un talento prematuro, porque al final... Es una putada en realidad. Al final te pueden manipular. No acabas bien. Claro. A ver, la cosa es que gracias a la intercesión del duque de Lerma, Estefanía consigue profesar y ahí, en ese momento, empieza una gincana conventual como ninguna otra gincana conventual para nuestra pobre Clarisa. Le pasa absolutamente de todo, o sea, explotación, bullying, enfermedades, visiones demoníacas, caídas por las escaleras, un matrimonio espiritual, o sea, es muy cansado vivir todo lo que le pasa con tan solo 34 años de edad. El fragmentito... Me encanta que hayas dicho tan solo 34 años de edad, me consuela. Tan solo 34 años de edad. Ella te cuenta cosas como, por ejemplo, yo había de pintar, según me habían mandado, la capilla de Nuestra Señora de la Asunción, aquellos cuadros que hay de la coronación, de Nuestra Señora del Nacimiento y en Encarnación, y para esto había determinado de aparejar la pared en que se habían de hacer. Era jueves de Cuaresma en el que se canta el Evangelio. Llevando a una religiosa que me ayudaba a darles una mano de cola, y como para alcanzar la Asunción, que es el cuadro que está encima del arca, habían pasado a Nuestra Señora a otra capilla. Y pusimos una mesa grande, o sea, todo el jaleo, mirad. Y pusimos una mesa grande y una escalera encima. Peligrosísimo. O sea, una mesa y encima una escalera. Sor Estefanía, no. No hagáis eso en los talleres. Y teniéndome la escalera y la mesa, la religiosa que estaba conmigo subía en ella. Y estando en lo más alto, con una violencia extraña, parece que el mismo diablo, y fue sin duda que fue él, o sea, esto te lo aclara Sor Estefanía. No lo dudes. Dándole Dios licencia. O sea, es como...
Parece que el mismo diablo, y fue sin duda que fue él dándole Dios licencia. Porque no puede hacer nada sin licencia. Es que esto es muy confuso. Es que, ¿no? es que el barroco es muy... Es que agobia mogollón. Trastornó mesa y escalera y monja. Esto es precioso. Y yo caí debajo de todo, dándome todo el golpe en la cabeza y lado del corazón. No es tan bonito que ella su caída la describa así. Trastornó mesa y escalera y monja y yo caí. Es que es precioso. No se hizo por entonces mucho caso. Aunque antes de levantarme de allí mostró el daño que me había hecho y me dio un gran mal de corazón. Juzgaron que era alteración de la caída y trataron más de mudarme que de acudir con remedio, porque con la gola que había llevado para la pared cayendo sobre mí me había manchado toda. De verdad, yo quiero que esto sea un podcast semanal. Me gustaría que esto fuera un podcast. Me gustaría que Sor Estefanía tuviera un podcast semanal sobre Se lo podemos proponer a Laura. Sería muy guay. Y que contaran sus aventurillas de taller todo el rato, porque da para mucho. Es que yo quiero saberlo todo sobre cómo se mancha, se cae, se sube, se baja y el demonio, todo. No sé, pero además es que de verdad lo pienso en serio, porque es una rendijita súper valiosa las tareas manuales en el convento y todas las dificultades que vivían en aquel momento. Y cómo, claro, a ver, achacabas todo al demonio porque es lo que tocaba, pero que había muchos obstáculos. Claro, pero esta mujer está aparejando una pared, la cola, la otra con las cabezas de San Pedro Nolasco, en fin. Con experiencias así, Sor Estefanía empieza a darse cuenta de que combinar la pintura y la oración mental es algo peligrosísimo, que se está básicamente jugando la vida. Claro, claro. Y dice: no digo yo que no me causaba muchas cosas buenas la oración pasada, mas andaba de modo que no sé cómo no acabe la vida en ella. Esta otra también por incendio amoroso. Como yo no tenía mucha suficiencia, me trató de suerte que vine a perder la cabeza y estómago. Y como esto se juntaba con el ejercicio de pintar, con algo de continuación, y es de tanto trabajo a la cabeza, entre ambas causas juntas produjeron los efectos que diré. Entonces, bueno, a las amigas artistas ni se os ocurra sumiros en oración mental mientras pintáis, os lo pedimos, por favor. No, de verdad, centraos en lo que estáis. O sea, si pintáis, pintáis. Y mindfulness. Sí, mindfulness. De hecho, Tania y Laura tienen un artículo estupendo que se llama de la pluma al pincel. Bueno, no me acuerdo ahora del título exacto, pero que ellas además rescatan, que es súper interesante, porque Sor Estefanía equipara la pintura a una labor súper intelectual. O sea, que ella se cansa mentalmente de pintar. O sea, como que tiene ella y sus diseños y sus cosas. Sí, es que normal, obviamente. Y al final se cansa tanto que se rinde. Nuestra pobre Sor Estefanía se rinde y ella te lo explica así. No había venido a la religión para pintar, sino a amar a quien me determine buscar. A ver, a mí esto... Digo, a ver, has dedicado 35 líneas a contar cómo te caíste un día de la escalera y te manchaste con pintura y dejas tu vocación por seguir la vocación religiosa y lo cierras todo en una frase. Tú estás enfadada. Está enfadada. Yo creo que aquí hay que introducir, viene inmejorable, una canción maravillosa de los siempre maravillosos Hidrogenés que se llama Barandilla desprendida. Barandilla desprendida de madrugada a la champla. La parejita se precipita y uno de ellos pierde la vida. Claro, es que a Sor Estefanía le está pasando esto que Hidrogenés está detectando en esta canción, que es que los materiales no son eternos, claro. Y si ella quería trascender y perdurar, pues no podía aferrarse a la materialidad de las cosas. Es una gran lección. El disco entero es maravilloso, es breve, es la música que acompaña una exposición de David Bestúe, que se llama Ciudad de Sorra. David Bestúe, un personaje que ocupa mucho nuestras vidas por ese libro del Escorial que acompaña a Carmen día sí y día también. Al final, Sor Estefanía se da cuenta de que los materiales no son eternos y ella termina entregada a la textualización minuciosa de sus visiones como tantas otras monjas, pero es cierto que Sor Estefanía era muy talentosa con la prosa, o sea, escribe verdaderamente bien. Entonces empieza como a dotar de mucha plasticidad textual sus visiones intelectuales. Entonces, claro, aquí hicimos una cosa que fue la verdad preciosa en la Biblioteca de Bellas Artes, y es que le leímos a toda la gente que nos estaba escuchando, que nosotras presupusimos que eran estudiantes de Bellas Artes y no solo. Había de todo. Había conservadoras, había de todo. Y leímos una visión de las que Sor Estefanía describía, que era una visión bastante sencilla, para que la dibujaran. Y la verdad es que salieron unos dibujos increíbles que luego nos llevamos a casa. Yo creo que puedes leerla y podemos pediros, amigas, que las que queráis, las que tengáis como
el más mínimo espíritu artístico o sencillamente queráis ser diletantes y queráis ocupar las manos para no caer en la melancolía, que esto es muy lo más peligroso, importante. amigas, pues que intentéis, que ensayéis un dibujito de esto y lo compartáis con nosotras en Instagram, que nos hará mucha ilusión. Eso nos haría muy felices. De verdad. Voy a leer la visión súper despacio. Oí una intelectual voz que me mandó a alzar la cabeza y volviendo turbada vi con los ojos del alma a Cristo Señor nuestro en la mayor belleza que jamás se me ha representado. Venía, Cristo, como le pintan en la resurrección, con un carmesí manto atravesado por el cristalino cuerpo, que así parecía hecho de cristal, particularmente su pecho santísimo que traía descubierto. Ahí tenéis material, ¿eh? Ahí tenéis material. Al parecer, a mí me parecía un desafío imposible lo del cuerpo, que parecía hecho de cristal, pero nos dijeron es que... un poco de primero de iconografía. Al parecer, sí. A mí, lo del cristal, o cómo hacer un terciopelo, a mí esas cosas... El mundo texturas nos apasiona. Nos apasiona y sabemos bastante. que a vosotras también. Compartiremos vuestros intentos, Bueno, amigas, muchísimo cuidado con la oración mental y la pintura. No con subáis a una mesas escalera. Escaleras encima de mesas. Y garabatear todo lo que queráis. Garabatear, vosotras. muchísimos nanabaiten y muy poco humanismo florentino. Nada de humanismo florentino. Hasta dentro de 2 semanas, amigas. Las hijas de Felipe, un podcast escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Una producción de Podium Podcast. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.